que por cierto la escucha de Jesús, que es la palabra hijitos, porque quiero entender por qué no siendo hijos naturales y por qué no siendo hijos espirituales, por qué Juan usa esa palabra de hijitos, cuál es la intención. Así es que me fui al pasaje del Evangelio de Juan, donde el Señor Jesús usa esta misma palabra. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 31, dice: entonces, cuando hubo salido Jesús, ahora es glorificado. Entonces hubo salido y dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y en el versículo 33 dice Jesús, estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 33, dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mire, la palabra hijitos, el Señor Jesús la usa en este contexto, porque no solamente se trata de usar una palabra por usarla o ponerle un título a los discípulos por ponérsela, sino es la relación que Dios tiene hacia nosotros de ser llamados sus hijos. Hoy es muy común escuchar, y usted seguramente lo escucha muy frecuentemente, cuando alguien dice: todos somos hijos de Dios. Híjole, a mí me da mucha pena cuando alguien dice eso, porque ahora ya no solamente lo escucho, sino ahora tengo que contestarles. Tengo la responsabilidad moral y espiritual y pastoral de decirle a esa persona: no todos somos hijos de Dios. Pareciera que sí, que todos somos hijos de Dios. Pastor, pero Dios nos hizo a todos. Y eso sí estoy de acuerdo. Todos somos criaturas de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Dios nos creó a todos, pero no todos somos hijos. La Biblia dice claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, 12 y puedes leer hasta el 13, dice la palabra del Señor, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que no todos son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, y con la pena a veces hasta me siento mal de desengañar a alguien que dice: todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Los que le reciben, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ustedes y yo tenemos la obligación de recordarlo, de tenerlo presente, y en cuanto te sea posible, decirlo a aquel que está en el error de creer que todos son hijos de Dios. También tienes la obligación de decirle: no todos. Y mi obligación es decirte que tú puedes ser hijo, tú puedes ser hija de Dios. Necesitas creer en su nombre y recibirlo en tu corazón. Y entonces serás hecho hijo o hija de Dios. ¿Está conmigo? Es una palabra dura, porque hoy está de moda el ser incluyente y el no discriminar a nadie. Y entonces cuando alguien dice: todos somos hijos de Dios, y tú le dices que no, pues prácticamente lo estás discriminando, lo estás excluyendo, como si tú tuvieras la autoridad para determinar quién es hijo y quién no es hijo. No, nosotros no tenemos esa autoridad. Entonces el que tiene la autoridad es Dios, y Él estableció los términos en quiénes son llamados hijos. Y le quiero explicar esto un poquito más, porque cuando el Señor Jesús usa esta palabra de hijitos, está haciendo visible la diferencia, está haciendo notoria la diferencia. ¿A quién les está hablando? No les está hablando a todos. Les está hablando a los que están ahí con Él, que van a presenciar cómo es arrestado Jesús, cómo le hacen un juicio falso, cómo lo sentencian a muerte y cómo muere en la cruz por todos nosotros. Pero ellos lo van a presenciar, así es que les dice: hijitos, de manera cercana, de manera amorosa, les dice: hijitos, voy a estar todavía un poco de tiempo con ustedes, solo un poco.
aquí en carne y hueso estaré con ustedes solo un poco de tiempo, porque después ya no, voy a ser asesinado, voy a ir a la gloria del Padre, y entonces ustedes son mis discípulos. Mire, hay una importante relación entre ser hijo y ser discípulo de Jesús. Hay una gran importancia, hay una relación muy estrecha, porque todos podemos querer ser hijos de Dios. Si usted sale a la calle y le pregunta, ¿te gustaría ser hijo de Dios?, la gente le va a decir que sí, porque quieren la bendición, porque quieren esa oportunidad, esa gracia y esa salvación que Dios le da a los hijos. Las bendiciones que son para los hijos no son las mismas bendiciones que para los extraños. Tú mismo lo haces en casa. Tus hijos tienen una preferencia a diferencia de los hijos del vecino. Tan es así que te has peleado con vecinos por defender a tus hijos. Así es que los hijos de los vecinos no son tu prioridad. Aunque tuvieras caridad hacia ellos, aunque tuvieras misericordia hacia ellos y fueras amable con ellos, tu prioridad son tus hijos. De la misma manera Dios es con nosotros. Dios tiene prioridad para con sus hijos. Dios quiere bendecir a sus hijos. Y ustedes y yo somos hijos de Dios y la bendición de Dios está sobre ustedes. Y aunque todos quisieran ser hijos de Dios, no todos están dispuestos a ser discípulos. No todos están dispuestos a seguir los mandamientos de Jesús. No todos están dispuestos a acercarse a Dios. No todos quieren eso. Porque no todos están dispuestos a rendirle su voluntad a Dios. Un discípulo está dispuesto a rendirle la voluntad a Dios. Rendirle la voluntad a su maestro. Ayer mi hijo me estaba platicando que hay ciertas plataformas de internet donde ofrecen los servicios de asistente personal. O sea, personas se alquilan su tiempo, alquilan sus recursos para ser el asistente de alguien. Alguien que no puede llevar una agenda, alguien que siempre está muy ocupado, alguien que no tiene tiempo para organizarse, que se le olvidan las reuniones, que se le olvidan las actividades que tiene que hacer. Y entonces hay gente que a través de internet se alquilan para ser el asistente personal. Y entonces si tú tienes una reunión a las 3 de la tarde, tu asistente te habla a las 2:30 y te dice, oiga, recuerde que a las 3 tiene una reunión en tal lugar con tal persona. Aunque no lo conozcas, simplemente te llama para recordarte tus actividades. Ese es un asistente personal. Y me decía mi hijo, pues parece que pagan más o menos. Y yo lo que pensé inmediatamente es que si tú te vuelves el asistente de alguien, tu tiempo y tus recursos están a disposición de esa persona. Porque la persona no se va a ajustar a tu agenda para decirte, bueno, cuando me puedas atender o cuando me puedas ayudar, ahí me asistes. No, tú tienes que ajustar tu agenda a aquel para el que estás trabajando. Los discípulos tienen una característica, que están a la disposición de su maestro. Nosotros tendríamos que estar a la disposición de Jesús, a su tiempo, a su agenda, a sus necesidades, a lo que Él quiere, y nosotros decirle, sí, maestro, como tú digas. Porque anteriormente el discípulo era un asistente de su maestro. No era solamente el alumno que venía a clases, tomaba las clases y después se iba. Esos no eran los discípulos. Los discípulos andaban todo el tiempo con sus maestros. Y por lo tanto, hasta los discípulos se convertían en los asistentes de sus maestros. Nosotros no queremos ser discípulos del Señor Jesús porque tendríamos que estar a la disposición de Él. Pero si queremos ser hijos, queremos que Dios nos bendiga como hijos, queremos que la gracia y el favor de Dios esté con nosotros porque ahora somos hijos. Y como hijos tenemos derechos, y como hijos tenemos bendiciones que los padres deberían de darnos, y los padres están obligados a bendecir a sus hijos. Pero hay una parte importante que a los hijos muchas veces se les olvida. Los hijos tienen obligaciones como hijos. Entonces, por eso la relación tan estrecha que hay entre ser los hijitos, que dice Jesús, hijitos, en relación con lo que dice después, ustedes son mis discípulos. Hay una relación muy cercana, hermano, entre ser hijos de Dios y ser discípulos de Cristo. Queremos ser los hijos de Dios. Y yo les pregunto, ¿cuántos quieren ser hijos de Dios?
levanten la mano. Y bendecidos hijos de Dios, y protegidos hijos. Pues claro, queremos ser los hijos. Una gran bendición es ser hijos. Tenemos derechos, tenemos bendiciones, tenemos gracia, tenemos las manos llenas. Somos herederos de la gracia y del favor de Dios como hijos. Esa es la relación que Dios estableció con nosotros como hijos. ¿Sí está conmigo? Y qué bueno es ser hijo. No digo que no quiera ser hijo, anhele ser un hijo. Pero entienda que el ser un hijo tiene relación con ser discípulo. Entonces, no solamente ser hijito, lindo, querido, hermoso, chulo, precioso, mi bombón, no solamente es eso de parte de Dios para nosotros, también somos discípulos. Entonces, cuando Dios te ama como hijo, porque así dice la Biblia, que Dios nos ama como hijos, porque Dios al que ama, corrige. ¿Por qué? Porque es su hijo. Dice Dios al que ama, corrige y disciplina a aquel que tiene por hijo. Disciplina de discípulo. El discípulo lleva una disciplina. ¿Quién es el que lleva la disciplina? El hijo. ¿Sí están entendiendo esto, hermano? Entonces de repente, sí, yo quiero ser hijo. Sí, Señor, bendíceme. Pero ¿y el discípulo? No. Porque no tengo tiempo, porque no me alcanzan las horas, porque tengo muchas cosas que hacer, porque si Dios quisiera ya me hubiera bendecido. Y entonces empezamos a separar la relación que hay entre ser hijo y ser discípulo. Ahora le explico esto porque no le voy a dar un discipulado, no le voy a enseñar algo de discipulado o le voy a enseñar acerca de ser discípulo. No quiero enseñarle acerca de ser hijo. Pero hay esta relación que existe entre ser hijo y ser discípulo, no se puede romper. Porque en el momento en que quieres separar la disciplina del ser hijo de Dios, te estás perdiendo el amor de Dios que te corrige y que te enseña cuál es el camino. Muchos de los errores, de las equivocaciones que cometemos, de las malas decisiones que tomamos, son porque no aceptamos la disciplina. No sé si a usted le pasó cuando era adolescente. A mí sí me pasó. En 2 ocasiones yo me fui de la casa, peleado con mi papá. La primera vez no aguanté ni un mes y me regresé. La segunda vez me salí y ya no volví como hijo. Ya no volví. Y estuve fuera de la casa de mis padres como hijo mucho tiempo. Incluso después de que me casé, me convertí a Cristo, me casé y volvimos a la casa de mis padres. Ellos nos recibían y nos recibían con los brazos abiertos y siempre fueron muy generosos con nosotros. Pero yo no me sentía hijo. Yo sentía que había decepcionado tanto a mis padres, que les había fallado tanto a mi familia, a mis hermanas, a mi mamá, a mi papá, que los había decepcionado tanto que ya no era digno de ser llamado su hijo. Y entonces empecé a entender que no era la posición que yo tenía con mis padres como hijo, sino la obediencia que podía tener hacia mis padres como discípulo. Y no es que me puse bajo la enseñanza de mis padres otra vez, porque ya estaba casado, porque ya llevábamos una familia con mi esposa y ya tomábamos nuestras propias decisiones. No fue eso. Simplemente fue entender que yo tenía que honrarlos a ellos como lo que siempre habían sido, mis maestros de vida. Yo aprendí de ellos. Aprendí de ellos muchas cosas. Entonces les pongo este ejemplo en mi caso, porque con Dios queremos hacer lo mismo. No queremos la disciplina de Dios, no queremos la enseñanza de Dios, no queremos que Dios nos esté corrigiendo y por lo tanto mejor nos alejamos. Y como no queremos ser discípulos, nos perdemos la oportunidad de ser hijos. Y muchos que se alejan de Dios, muchos que se apartan de Dios, porque no les gusta la enseñanza, porque no les gusta la disciplina, porque no les gusta levantarse los domingos temprano para venir a la iglesia, les gustaría estar echando la hueva mejor ahí, perdón por la palabra, echando la flojera ahí en la casa y descansando, en lugar de estar aquí. Bueno, no les gusta la disciplina. Pero cuando te pierdes la oportunidad de ser disciplinado hacia Dios, o con Dios, o para Dios, te pierdes la oportunidad de ser hijo.
¿Está conmigo? Sí, Dios, bendíceme. Bueno, ok, esta es la bendición que tengo para ti, pero esta es la disciplina que también tengo para ti. Esto es lo que no quiero en tu vida, esto es lo que no me gusta en tu vida, esto es lo que no me parece de tu vida. Y entonces, ¿somos hijos o no? Y entonces la actitud de un hijo se refleja en la actitud que tienes como discípulo. El engaño más grande que hay en el mundo hoy en día es que los hijos creemos y pensamos, llegamos a la edad, que normalmente es la adolescencia, llegamos a la edad en que los viejos no saben. Los viejos no saben, el viejo está anticuado, es desde la chapadora antigua, no había ni computadoras cuando él era chamaco, y ni celulares, y entonces los chavos, como saben ciertas cosas, o aprenden ciertas cosas, creen que son superiores o mayores a sus padres. Ese engaño, ahora no se ofenda, papá, si tú eres papá, no te ofendas cuando tus hijos hagan eso. Eso es parte de la naturaleza del crecimiento personal. Es decir, uno como ser humano empieza a querer independizarse porque su naturaleza es independizarse. Tener su propia vida, ser su propia familia. Esa es la naturaleza. Entonces no te ofendas cuando tu hijo empieza a ser un poco rebelde hacia ti. No, esto es natural. Lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que siempre seremos sus padres. Eso no cambia. No importa que sean independientes, no importa que se casen, que tengan hijos, que sean abuelos, siempre seremos sus padres. Y tú, si eres hijo, recuerda que siempre tendrás a tus padres. Si tus padres viven, bendito eres. Si tus padres ya no viven, honra la memoria de tus padres haciendo lo correcto. Y preparando a la siguiente generación para que haga lo correcto. ¿Sí? ¿Está conmigo? Okay. ¿Por qué les hablé de eso? No sé, pero tenía que decírselo. ¿Sí? Así es que nosotros somos llamados hijos. Y Jesús le dice a los discípulos, aún estaré con ustedes un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, y así los digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento no os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado también, os améis unos a otros. Y en esto conocerán que todos sois mis hijos. No dice eso la Biblia. Dice que todos seréis mis discípulos. O somos hijos o somos discípulos. ¿O será que ser hijos es lo mismo que ser discípulos? Porque tú puedes ser creyente. Tú puedes ser un creyente, alguien que cree en Dios, como la mayoría de la gente cree en Dios. Pero para mí, y con el propósito de este mensaje, a mí me queda claro que ser hijo es ser un discípulo. Si tú eres hijo de Dios, tú eres un discípulo de Dios. Si tú te puedes jactar delante del diablo y delante del mundo y decirle, yo soy hijo de Dios. Bueno, pero también soy discípulo de Dios. Entonces creo con mi corazón que aunque la palabra hijos y la palabra discípulos no es lo mismo, tienen una relación inquebrantable. Eres un hijo, eres un discípulo. Puede ser las dos cosas. Puede ser un discípulo de alguien más, puede ser un discípulo de Satanás y no por eso eres un hijo de Dios. Puede ser un hijo de Dios y no tener maestro, no tener guía, no entregarle cuentas a nadie. Y eso es duro. Porque si no le entregas cuentas a nadie, si queremos ser llaneros solitarios, que andamos por el mundo, por ahí sin problema, sin entregarle cuentas a nadie, pues tarde que temprano te cansarás de ser hijo de Dios. Porque Dios no va a dejar de mostrar su disciplina hacia sus hijos, ¿o sí? No. Dice que Dios al que ama, corrige. Y disciplina a aquel que tiene por hijo. Amén. O al revés, si lo dije al revés, de todas maneras es lo mismo. Dios al que ama disciplina y corrige a aquel al que tiene por hijo. Es en el mismo sentido. Amén. ¿Mande? A los dos les toca, sí, definitivamente. Ok, dice la palabra de Dios ahora sí, en el Evangelio según San Juan. Perdón. Primera carta de Juan. En el versículo capítulo 2, versículo 1, solamente por mencionarlo, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1.
Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿A quién está hablando? A los hijitos. Otra vez insisto, ¿acaso Juan tuvo muchos hijitos? No. ¿Acaso todos los que leyeran la carta de Juan eran nacidos espiritualmente por medio de la predicación de Juan? No. Pero es esta palabra que Dios usa a través de su palabra para mostrar ese acercamiento que Dios quiere tener con nosotros, para llamarnos hijitos. Entonces me queda hoy más claro que no es precisamente Juan usando la palabra solo por usarla, sino que es Dios a través de Juan diciéndote: hey, hijito, hijito, atención en esto que te voy a decir. Hijito, por favor, pon. Hay una escena que tengo bien grabada en mi memoria. Son 3 escenas porque 3 veces me pasó, pero me pasó lo mismo. Lo que pasa es que tengo 3 hijos, bajo 3 circunstancias distintas, pero me pasó lo mismo. Resulta que los 3 en algún momento se nos perdieron. Uno en una feria, uno en un centro comercial y uno en la calle. El de la feria, si íbamos a la feria, estábamos en Veracruz, íbamos a la feria, estaba chiquito, tenía, no sé, 3, 4 años quizás. No, porque ya estaba Isra también ya caminaba, como 6 años tenía David, como 5 años más o menos, pero ya estaba Isra, ya también Isra caminaba, y fuimos a la feria allá en Veracruz, una feria en el pueblo de donde es mi esposa, y de repente, pues yo venía cargando a Israel, agarrado de la mano de mi esposa, que estaba embarazada, por cierto, de Josué, y mi suegra traía a David de la mano. De repente, cuando vemos, mi suegra voltea con una cara blanca, asustada. Dice: se me soltó el niño. No, pues David ya se le había soltado a la abuelita y ya había agarrado carrera. En medio de una feria, en plena noche, oscuro, con las luces solamente de los juegos de ahí mecánicos, y David ya se había desaparecido. Y entonces, pues el susto para mi esposa, el susto para mi suegra. Así es que el único que tenía que estar sin asustarse era yo, porque imagínense, los 3 asustados no íbamos a poder hacer nada. Pero empiezo a mirar y digo: mi hijo no se va. La mayor preocupación cuando pasa algo así con un niño es que alguien lo haya agarrado. Esa es la mayor preocupación. Así es que mi oración fue: Señor, que esté bien, que esté bien, que esté bien. Y empiezo a buscar con los ojos como papá, como que se te agudizan los ojos de águila y empiezas a rechazar todo lo que no es tu hijo, como así, como que se sombrea todo y solamente buscas enfocar a tu hijo. Y no lo veía por ningún lado. Dijo: no, hay tanta gente, no es para. Mi mente empieza a trabajar rápido y empiezo a chiflar, que es el chiflido que mis hijos conocen, y le empiezo a chiflar a mi hijo y nada, y de repente grito: ¡David! Y David oye mi voz y dice: ¡aquí estoy! Esa imagen la tengo bien presente. No vi a David, pero su voz me guió hacia donde estaba él. Estaba cerca del carrusel, estaba ya formado para subirse al carrusel. Había fila para subir y él ya estaba formado. El otro, el del centro comercial, igual, se quedó viendo los juguetes y nada. Israel, aquí estoy. Y la voz otra vez. Y el otro en la calle, de repente había una multitud de gente. Igual se nos desapareció y le empiezo a chiflar y ya estaba parado ahí en la esquina, esperando a que lo alcanzáramos. Que era Josué, que estaba esperando que lo alcanzáramos para cruzar la calle. Había corrido, simplemente corrió hasta la esquina, quería ganarnos para llegar a la esquina. Son momentos de verdad que te llevas un susto, pero lo que recuerdo así es que ellos pudieron reconocer mi voz y yo pude reconocer la de ellos. Hermanos, somos malos nosotros, somos negligentes, somos descuidados, cometemos errores y aún así tenemos la capacidad de identificar la voz de nuestros hijos y ellos la voz de nosotros. Imagínense con Dios, si no conoce tu voz y si tú acaso no podrías reconocer la de Él.
Por eso es importante que sepas que eres hijo, que eres hija de Dios. ¿Sí están conmigo? No te olvides de eso. Por eso cuando Juan usa la palabra hijitos, yo quiero pensar que es Dios diciéndote, hey, hijo, hija, pon atención a esto. Hijitos, pongan atención. Hijitos, no, siguen estando en mis manos, en mi protección. Hijitos, no me voy a olvidar de ustedes. Hijitos, sigo al pendiente de sus necesidades. Hijitos, todavía falta mucho por caminar. Hijitos, aquí estoy con ustedes. ¿Sí está conmigo? Porque ese es el mensaje que Dios quiere dejarte hoy. Que tú eres un hijo. Pero hay algo que tú tienes que hacer. Y hay algo que tienes que tener presente para que en tu corazón no se salga esta identidad de ser hijo de Dios. Porque esta es tu identidad. Yo no sé a qué equipo de fútbol le vayas, pero he visto a cristianos que se ponen la camiseta de su equipo de fútbol como si fuera su alma misma. Se empapan la playera, se la pintan, se la montan, ya ni les queda en la panzota de sale, pero se la ponen. Y es su equipo, y porque va a jugar el equipo y se la tienen que poner. Bueno, algunos no tienen equipo preferido, pero no siguen la de la selección mexicana. Se la ponen porque es el equipo, hay que dar la garra por el equipo. Bueno, eso se llama identidad. ¿Sí me explico? La gente se identifica con su equipo. Pero muchos cristianos les cuesta mucho trabajo identificarse como hijos de Dios. Y les cuesta trabajo identificarse como hijos porque no son lo suficientemente discípulos. No son discípulos completos de Jesús. Y entonces cuesta trabajo reconocer que eres hijo. Porque dices, pero yo le fallo, pastor, pero yo me equivoco, pastor, pero yo todavía tengo miedos, pastor, tengo inseguridades, me hace falta fe, tengo dificultades. Eso no es tu identidad. Tu identidad no es cuánta fe tienes. Tu identidad no es cuántas horas en la mañana o en la tarde o en la noche. Tu identidad no es cuántos domingos vienes a la iglesia. Tu identidad no es si ayunas o no ayunas, si lees la Biblia o no la lees. Eso no te da la identidad. Eso no te hace hijo de Dios. ¿Sí está conmigo? Tú eres hijo de Dios por dos simples razones. Creíste en Jesús y le recibiste. Eso te hace hijo. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Qué te hace hijo? Crees en Jesús y le recibes. Ahora, quiero explicar un poquito más esto. Mire, hermano, estoy en introducción apenas, pero necesito, a lo mejor nada más me quedo en la introducción porque necesito poner este fundamento para ir a la siguiente parte. Creer en Jesús, se los he explicado antes, creer en Jesús no es decir yo creo en Jesús. Si tú sales a la calle y preguntas, ¿crees en Dios? Te van a decir sí. ¿Crees en Jesús? Sí. Aunque hoy está de moda no creer. Hoy se ha puesto de moda ser ateo, o ser agnóstico, o ser escéptico. Es más fácil hoy en día no creer. Anteriormente se creía más. La modernidad, la rapidez con la que vivimos, la fragilidad de nuestras convicciones y de nuestros valores ha hecho que más gente no crea. Hace, si no me equivoco, como 5 años yo les platiqué aquí que las estadísticas, hoy estamos en 2022, sí, que las estadísticas reflejaban un aumento de gente atea. Había aumentado el cristianismo evangélico en México, estoy hablando de México nada más, había aumentado el cristianismo evangélico como un 4%. Es decir, de los 180 millones que somos en México, sí, creo que ese es el número que somos, el 4% antes era cristiano evangélico. Ahora éramos el 8%. De acuerdo al INEGI, no le estoy inventando números, son estadísticas del INEGI. Ya éramos el 8%, casi el 10% de evangélicos, porque ahí en los evangélicos incluyen todos los credos que nos hacemos llamar evangélicos. Incluyen ahí los adventistas, incluyen ahí los metodistas, incluyen a todos los tipos de cristianos evangélicos.
y el catolicismo había reducido un 6%. Había menos católicos que antes. Y eso no es de alarmarse, realmente aumentar un 4% o disminuir un 6% parece no mucho. Lo que era alarmante era la cantidad de ateos que había en México. En México, estadísticamente, se consideraban ateos el 2%. Para el último censo del INEGI eran 16%. Había aumentado un 14% de gente que decía no creer en Dios. Y sigue en aumento. No he checado, porque se vino la pandemia, no hicieron un censo como los que normalmente se hacen cada 10 años. Así es que no he revisado cómo quedó el censo del 2020. Pero el aumento en número de ateos es impresionante. Es más fácil decir no creo en Dios que decir creo en Dios. Si dices no creo en Dios, te lo aplauden, te dicen, wow, qué inteligente eres, qué sabio que eres. Pero si tú dices crees en Dios, que crees en Dios, que crees en la Biblia, que te congregas en una iglesia, la gente te empieza, uy, qué retrógrado, qué ignorante, qué falto de inteligencia, ya te lavaron el cerebro, qué inculto eres, qué débil eres. Y te empiezan a tachar de muchas cosas por por creer en Dios. Entonces hoy si tú preguntas a la gente, ¿crees en Dios? La gente te dirá que sí. Entonces si nosotros decimos, pastor, entonces creer en Jesús es muy fácil, cualquiera podría ser salvo. No, pero creer en Jesús no solamente es decir que crees en Jesús, porque la misma Biblia nos dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan delante de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Entre un demonio que cree en Dios y ustedes y yo que también creemos en Dios. Cuando dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, y además los que creyeron en Él, los que le recibieron, creer en Jesús implica creer todo lo que sucedió con Jesús. Su nacimiento en una virgen, su nacimiento por medio del Espíritu Santo, el engendramiento por medio del Espíritu Santo, creer que Jesús nació, que Jesús creció, que Jesús tuvo un ministerio, que enseñó, que estuvo 40 días en el desierto, que fue lleno del Espíritu Santo, que fue bautizado en agua y que empezó a predicar y a convertir el agua en vino y a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, hasta el punto de llegar a la cruz. Y cuando llegó a la cruz, murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Entonces, creer eso es creer en Jesús. No solamente es, yo creo. Es creer todo eso. Creer que Él murió en la cruz por causa de los pecados que me correspondían a mí pagar. Él pagó por mis pecados y murió en la cruz por mis pecados. Y entonces, por medio de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, yo recibí el perdón de Dios. Y ahora, por el causa de haber sido perdonado por Dios, soy llamado su hijo. ¿Está conmigo? Entonces no nada más es decir yo creo. Si tú sales a la calle y preguntas ¿crees en Jesús? Te van a decir sí. Y le pregúntale por qué. ¿Qué crees de Jesús? Es sorprendente, pero hay un evangelista en Estados Unidos que va persona por persona y va grabando el evangelismo que él hace. Es una forma de enseñar o discipular acerca del evangelismo, dar consejos, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, qué palabras usar, dar testimonio de que la gente necesita de Dios, cómo la gente se convierte, cómo hay quienes no quieren de Dios también, y todo lo va grabando. Y es sorprendente porque en Estados Unidos, hermano, aquí en México no es tan común, pero para allá vamos si no corregimos el rumbo. Pero en Estados Unidos, tú le preguntas a un adolescente y le dices, ¿sabes quién es Jesucristo? No. ¿Has oído hablar de Jesucristo? No. ¿Celebran la Navidad? Sí. O sea, celebran la Navidad, pero no sabes quién es Jesús. Sí. Eso es común. Y está sucediendo más frecuentemente en Estados Unidos, en las nuevas generaciones, porque la gente ya no está oyendo quién es Jesús. Porque los que hablamos de Jesús somos censurados, somos callados, o simplemente no hablamos. No hablamos de Jesús. Entonces la gente puede creer en Jesús, pero ¿qué es lo que creen? ¿Crees en Jesús? ¿Qué crees en Jesús?
lo que acabo de explicar. Él nació, creció, enseñó, habló, hizo milagros, señales, prodigios, murió en la cruz y no se terminó ahí el asunto, sino que resucitó al tercer día y fue levantado a la diestra del Padre. Si tú crees eso, tienes la primera parte de esa parte que dice cree en su nombre y recíbelo. La primera parte es creer todo eso. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando alguien te pregunte por qué eres cristiano, explícale esto que te acabo de explicar en menos de un minuto. Jesús nació, creció, empezó su ministerio, enseñó a través de milagros y prodigios, llegó a la cruz injustamente por causa de mis pecados y murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. ¿Crees eso? Esa es la parte que hay que creer. Ah, no, pero es que, ¿cómo tienes evidencias? ¿Cómo hay pruebas? Bueno, ese es el chiste de la fe. Aunque hay pruebas y hay evidencias, porque para eso tendré que darte otra clase, pero hay pruebas y hay evidencias, nosotros creemos que eso así es. Eso es la fe. Ok, la segunda parte dice recibirle. Y esta es la parte donde creemos que solamente se trata de hacer una oración de fe. Cuando evangelizamos, le decimos, ¿te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Y la gente dice, sí. Ok, haz esta oración conmigo. Y creemos que con esa oración ya le recibieron. Recibir a Jesús no se trata solamente de decir con nuestra boca que lo quiero en mi corazón. Esa es una parte. La otra parte es aceptar sus reglas, aceptar sus mandamientos, aceptar sus enseñanzas, aceptar su doctrina, aceptar el evangelio. Eso es recibirle. Te lo pongo así. Pides un paquete por Amazon o Mercado Libre o la que uses y pidas algo por internet y te llega el paquete a tu casa. Cuando llega el repartidor toca y le dice, traigo este paquete para usted. Ah, muchas gracias. Sí, abre la puerta y cuando abre la puerta, perdón, le dices al repartidor, ah, sí, permítame tantito. Corres adentro, sacas una navaja, una navaja chiquita. Abres el paquete, sacas lo tuyo, dejas toda la basura en el paquete y dices, llévese esto no es lo que pedí. Yo nada más pedí lo que venía dentro del paquete, lo demás no lo pedí. ¿Haces eso? No. Claro que no, recibes todo el paquete. Y ya dentro de tu casa, abres el paquete, sacas lo que está dentro. Puede que le des una utilidad al paquete o a la envoltura o no. Puede que la tires, pero eso tuviste que recibirlo todo. Y eso es lo que los cristianos no quieren hacer, no quieren recibir todo el paquete. Quieren a Jesús, pero no quieren lo que viene con él. Quieren que Jesús venga a su corazón, pero no quieren lo que viene con Jesús. Y lo que viene con Jesús no es basura, como el paquete de la envoltura que recibiste del envío que pediste. Por supuesto que no. Lo que viene con Jesús son sus mandamientos. Lo que viene con Jesús son sus instrucciones. Es el mandato. Es lo que tienes que hacer. Es el testimonio que tienes que guardar. Es la vida que tienes que llevar. Todo eso a veces no lo queremos. Queremos a Jesús, pero no queremos todo lo demás. ¿Estás conmigo? Entonces, si quieres a Jesús, creer en su nombre y recibirlo implica esto. Creer en Él y recibirlo para que tú seas llamado hijo de Dios. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿cómo puedes lograr todo esto? Para eso es que somos discípulos. Porque es a través de la disciplina, es a través de la enseñanza, es a través del conocimiento que vamos adquiriendo la capacidad de poder mantenernos en esta identidad. La identidad te la otorga, ya dije, el ser, el recibir, el creer y el recibir. Eso te da la identidad. Creer y recibir. ¿Te da la identidad de qué? De ser hecho hijo de Dios. Entonces te puedes poner la camiseta como hijo. Decir, soy hijo de Dios. Ay, no te creo si eres un diablo. Dios no tiene diablos como hijos. Deberías de ser un angelito para ser hijo de Dios. ¿Está conmigo? Bueno,
quiero avanzar, pero debo de decirle algo más. Si no tenemos identidad, si no sabemos que somos hijitos, hijos, hermano, no podemos vivir como hijos. Yo te puedo dar el mejor de los discursos o el mejor de los sermones y apelar a tus emociones, hablarle a tus emociones, para que tú te emociones creyendo que eres hijo. Y tú salgas de aquí gritando, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y salgas bien emocionado, creyendo que eres un hijo. Porque podemos hablar de todas las bendiciones que vienen como hijos. Podemos hablar de la prosperidad, de los dones, de la gracia, de la sanidad, de la restauración, de los sueños alcanzados, de las herencias recibidas, de cómo Dios nos encumbra como hijos, en las posiciones que Dios nos podría tener como hijos. Y eso sería bien emocionante para nosotros. Saber todo lo que Dios nos quiere dar como hijos es bien emocionante. Mueve nuestras entrañas y nos motiva hasta gritar, ¡y vamos a conquistar al mundo! Somos hijos de Dios. Pero está en las emociones. Y entonces somos aficionados del cristianismo o somos aficionados de Dios, que nos ponemos la camiseta de hijos los domingos para venir a la iglesia y el resto de la semana, como si se acabara el partido, nos quitamos la camisa del equipo y la guardamos hasta el siguiente domingo que vuelve a jugar el equipo. Esa no es la identidad que Dios nos ha dado. No nos quitamos la camisa de hijos cuando vamos a lugares a los que no tendríamos que ir. O hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Me la voy a quitar al cabo para que Dios no se dé cuenta que soy su hijo. O para que la gente no vea que soy cristiano, que soy hijo de Dios. Y me quito la camiseta del equipo porque me voy a ir a la porra del equipo contrario. Y si estoy en la porra del equipo contrario con la camiseta de mi equipo, me van a poner una. Y han visto otros testimonios, los videos, los estadios, cómo se ponen entre porras. Y nosotros tenemos esa misma actitud de creer que la identidad que Dios nos ha dado nos la podemos quitar cada vez que necesitemos quitárnosla, porque esa identidad se pudiera mover. Ese es el grave error de querer darles un cristianismo o querer hablarles de que son hijos a sus emociones. Sí, pastor, queremos ser bendecidos como hijos. Y salimos de acá y durante toda la semana nos quitamos la camisa de hijos hasta el siguiente domingo que haya partido en la iglesia, donde venimos a jugar de locales para poder ser otra vez hijos. Y que el diablo se agarre, porque ahorita traemos la camiseta del equipo. Pero en la semana no. La semana se nos olvida cuál es nuestra identidad. Se nos olvida quiénes somos. Tenemos miedo hasta de orar, de leer la Biblia, porque no estamos haciendo lo correcto, porque no estamos cumpliendo con el equipo. Necesitamos tener la identidad, hermanos, no como una camisa que te quitas y te pones, sino más bien como un tatuaje que no te puedes quitar toda la vida. No estoy diciendo que se tatúe, no me dice, el pastor ya me dio chance de tatuar. Se tatúa el que quiere, pero a lo que me refiero es que no te puedas quitar tu identidad. ¿Está conmigo? Que no te la quites entre semana. Que entre semana, que el lunes sepas que sigues siendo hijito. Que el martes, a pesar de las batallas y las dificultades, sigues siendo hijito. Que el jueves todavía te equivocaste, la regaste, te peleaste con medio mundo, pero recuerdes que tu identidad te hace volver en el camino y te dices, soy hijo de Dios. No debería de estar actuando de esa manera. Para que el domingo que vengas no te tuviste que poner la camiseta, porque la tuviste ya toda la semana. De domingo a domingo tú tienes la camiseta bien puesta, porque sabes que eres hijo de Dios. Esa es la identidad que necesitamos, hermano. Necesitamos tener esta identidad de ser hijitos de Dios. No porque suena bonito, no porque queremos la emoción de que Dios me va a dar todo lo que necesito, sino porque en verdad sé que soy un hijo.
Y esa identidad que corresponde como hijos de Dios, nadie, absolutamente nadie me la quita. Pastor, es que esta batallé con el dinero, y es que esta semana batallé con la enfermedad, y es que esta semana pareciera que todos me odiaban, todos la traían conmigo, todo me salía mal. A pesar de tus circunstancias, tú sabes que sigues siendo un hijo. ¿Está conmigo? Regreso al punto de cuando me fui de la casa de mis padres y que regresé y que no sentía esa identidad de ser hijo de mis padres. Pasaron años, no creo que fue luego, pasaron muchos años, unos 10 años, hasta que volví a sentir la identidad de ser hijo de mis padres. Y hoy me queda clarísimo que soy hijo de mis padres. No tengo la menor duda de eso. No importa lo que me digan o cómo me juzguen los demás, pero tú ni los ves una vez al año, tú ni los visitas, ni les hablas por teléfono. Yo sé que soy hijo. Y cuando mis padres, lo he notado en mis padres, cuando me ven o llego yo a sus casas, la cara que ellos ponen decir, bienvenido a casa, hijo. Esa actitud, ese comportamiento, es la certeza que mi corazón tiene de que soy su hijo. Hermano, hay gente que siente, y aclaro esto, tiene los sentimientos, no sabe, no tiene claridad de que si son hijos o no son hijos. No sabe. Porque no pueden orar, porque no pueden leer la Biblia, porque sienten que son tan malos, tan perversos, están tan equivocados en sus vidas, que Dios dijo, ya, olvídate, te borré de mi familia. Córtalas. Somos hijos. Y hay algo que queda en la tierra que da testimonio de que somos hijos. La Biblia dice que Dios dejó 2 testigos en la tierra acerca de lo que hizo Jesús por nosotros, para que nosotros fuéramos hijos. El agua y la sangre. El agua donde Jesús se bautizó y la sangre que Jesús derramó. Son los 2 testigos de que Jesús estuvo aquí en la tierra y es lo que hizo por nosotros. Y en el cielo tenemos 2 testigos también, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es que testimonio tenemos delante de Dios que somos sus hijos. ¿Está conmigo? Por eso no es una emoción lo que quiero que usted se lleve hoy en su corazón. Por eso a lo mejor es aburrido este mensaje, es tedioso, no puedo salir de la introducción, porque tiene que quedarle claro en sus convicciones, no en sus emociones, de que usted es un hijo de Dios, un hijito de Dios. Amén. Y nadie puede cambiar eso. Pero tus emociones que no las cambien. Que hoy sientes, ay, sí, soy hijo de Dios, y a media semana, ay, me estoy muriendo, y ya se olvidó de mí, mi padre. ¿Sí? Pasa. Si tú sientes que tus emociones te hacen creer una semana que eres hijo y a la otra semana ya no crees, y una semana estás bien convencido de que todo va a ir bien, y la siguiente semana ya no sabes ni dónde esconderte porque te persiguen todos los bancos. Entonces esa certeza no tiene que cambiar. Tú eres hijo. Amén. ¿Queda claro eso? ¿Ya quedó claro por qué? Pastor, entonces sí, orar, leer la Biblia, congregarme, ayunar, apartarme del pecado, eso no me da la identidad de ser hijo de Dios, sino que mi identidad la obtengo de creer en Jesús y recibir a Jesús con todo el paquete. Entonces, ¿por qué si esto que me da la identidad, esto no me da la identidad? ¿Por qué insistimos en hacer esto? ¿Por qué insistimos que hay que leer la Biblia, que hay que orar, que hay que venir a la iglesia, que hay que santificarnos, apartarnos del pecado, hacer discípulos, evangelizar? ¿Por qué insistimos en esto? Si esto no es mi identidad. Hacer todo esto no me da la identidad, sino que esto que es creer y recibir es lo que me da identidad, porque estas 2 cosas
no las hacemos y esto sí es lo que tenemos que hacer. Bueno, te explico. Un herrero es un herrero, ¿por qué? ¿Por qué es un herrero? Porque trabaja con la herrería, con fierros. Hace trabajos de herrería. Un carpintero, un pescador, peces. ¿Qué es lo que hace la gente hoy en día? Hoy estudiamos para hacer algo, ¿sí o no? Yo quiero ser ingeniero civil, tengo que estudiar para ser ingeniero civil. ¿Sabe que anteriormente no se hacía eso? Antes no era así. Antes no había escuelas para aprender algo. Antes era la casa de los panaderos. Y todos en esa familia eran panaderos. La casa del carpintero. Y todos en esa casa eran carpinteros. Le pongo el ejemplo de Jesús. A Jesús lo conocían como Jesús el carpintero, porque era hijo de José el carpintero. Esto es lo que quiero que vean. El ser hijo de alguien es lo que te da la identidad para hacer lo que te toca hacer. Jesús, el hijo de José, el carpintero, le hizo a Jesús un carpintero. Y la gente lo conocía como carpintero. Simón y su hermano Andrés, o era Felipe el hermano, no me acuerdo, pero bueno, su hermano, los dos eran pescadores, Andrés. Los dos eran pescadores, y dice la Biblia, hijos de Simón, perdón, hijos de Zebedeo. ¿Era él o no? Los hijos de Zebedeo eran Jacobo y Felipe. No, pues ya me hice bolas. El asunto es que, espérenme, les explico. Se me hicieron bolas los nombres. Andrés era el hermano de Simón. Y Felipe era el hermano de... Bueno, olvidé ese ejemplo. Regreso al punto. Santiago y Juan eran los hijos de Zebedeo. Juan y Santiago, gracias. Eran los hijos de Zebedeo. Es que me vino el nombre de Zebedeo, no sé por qué. Pero Simón y su hermano eran pescadores. Y dice que cuando se fueron, le dejaron a su padre el trabajo, las redes, el oficio de pescadores. Y se fueron a seguir a Jesús como discípulos. Simón y Andrés eran hermanos. Simón y Andrés, gracias. Ya, aclarado el punto. Entonces, cuando Simón y Andrés dejan las redes, ¿a quién se las dejaron? A su papá. Y su papá era pescador. Anteriormente, lo que te daba identidad de quién tú eras, era la casa de donde venías. Yo preguntaba a ese Señor, ¿por qué si Simón y Andrés eran pescadores y luego Mateo era recaudador de impuestos y entonces aquel que tenía otro oficio, tú los llamaste ahora a ser de otro oficio, no perdieron su identidad? Y el Señor me decía a mí, no, es que les di la identidad que les correspondía, ahora son hijitos. Y como hijos ahora tienen su identidad. Hermano, tú tienes la identidad de la casa de tu Padre, de tu Padre Celestial. Esa es tu identidad. Eres hijo de Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces nosotros oramos, leemos la Biblia, evangelizamos, nos congregamos, ayunamos, venimos a la iglesia todo el tiempo, hacemos todo lo que hacemos, no porque eso nos dé identidad, sino porque sabemos cuál es nuestra identidad, hacemos todo esto. Esto es lo que es el resultado de saber quiénes somos. Lo que hacemos cotidianamente como hijos de Dios no es para ser mejor cristiano, sino porque eres un buen cristiano es que haces todo esto. Tú oras y ayunas no para ser un mejor cristiano, sino que eres un buen cristiano, por eso oras y ayunas. Tú te congregas no para ser un mejor cristiano, sino porque eres un buen cristiano, por eso te congregas. Es el resultado de tu identidad, de saber quién tú eres. Por eso hacemos las cosas que hacemos, no para ser mejores cristianos, sino porque lo somos ya. Dios no te está haciendo, Dios no te hizo un pequeño cristianito, un cristiano pequeñito que va creciendo y conforme crece eres mejor cristiano. No, hermano, todas las cualidades de ser un buen hijo de Dios te las dio desde que te convertiste.
Tú eres un buen hijo de Dios desde que naciste de nuevo. No estás adquiriendo nuevas cualidades, no estás adquiriendo nuevas capacidades, ya las tienes, las estás desarrollando, las estás conociendo, te estás empapando con ellas y estás actuando en consecuencia. ¿Sí me explico? El carpintero, que era hijo de carpintero, ¿por qué era tan buen carpintero? Porque nació con una serrín en la sangre, en lugar de glóbulos blancos y glóbulos rojos. Porque lo veía. Todo el tiempo veía lo que estaba haciendo su padre. Desde agarrar el martillo, desde agarrar la tabla. Yo me acuerdo que mi papá se ponía a hacer muebles en la casa cuando yo era pequeño y yo ya estaba con mi martillo y mi pedacito de tabla ahí dándole dándome unos martillazos en los dedos, pero clavando ya, haciendo algo con madera, porque yo veía, no sabía ni lo que estaba haciendo, estaba bien deforme. Luego mi papá me decía, ay, ya te acabaste mis clavos. Todos 20 clavos en un pedacito así de madera. Pero, porque todo eso, o todo eso que yo vi que hacía mi papá, yo lo ponía en práctica. Mi papá daba clases, yo me gustaba dar clases. Mi papá arreglaba la luz, yo le metí manos a la luz. Mi papá le metía manos a la jardinería, me encanta meterle manos a la jardinería, para sembrar plantas, tener plantas. Me gusta porque es lo que vi. Lo que vi en la casa de mi padre, en esta tierra, es lo que yo hago hoy en día. ¿Sí está conmigo? Jesús dijo, yo hago lo que veo hacer a mi padre. Eso es lo que hago. Mi padre no descansa en ningún momento, por lo tanto yo hago lo que veo hacer a mi padre. ¿Qué es lo que tú haces? Lo que ves hacer al vecino, lo que ves hacer al youtuber, al influencer, al tiktoker. Ya subes tus videos también bailando porque lo viste. ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás mirando? La identidad que tú tienes te hace ver lo que está en la casa de tu padre y por lo tanto reflejas lo que ves hacer a tu padre. ¿Sí está conmigo? Entonces oramos, Jesús oraba. Ayunamos, Jesús ayunaba. Nos congregamos, Jesús enseñó a conglomerar, a juntar a la iglesia para que escucharan lo que él tenía que decir. El mismo apóstol Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hacemos todo eso no para ser mejores cristianos ni ganarnos al cielo, ni ganarnos el cielo, sino que lo hacemos porque es nuestra identidad, es parte de nosotros, es lo que vemos hacer a nuestro Padre. Somos hijitos. Eso hacemos porque somos hijos. ¿Está conmigo? Ok. Creo que ya lo voy a parar ahí. No sé, ¿cuánto tiempo llevo? ¿En qué hora empezamos? No sé. Pero este mes que le voy a parar ahí. Es solamente la introducción. El pastor es muy poquito ahora. Está bien. Creo que es suficiente por hoy. Mira, apenas le quedé. Ni termina la introducción. Dice, lea conmigo otra vez, primera carta de Juan, capítulo 4. Quiero terminar concluyendo con esto. Creo que no leímos la Biblia, ¿va? Sí. Así, ay, pastor, usted predicó sin Biblia. No, sí, todo lo que dije está en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Leímos el 2, ¿verdad? El 2, versículo 1, hijitos. Y otra vez en el capítulo 4, versículo 4 dice otra vez, hijitos. Me gusta que me diga a mí el Señor hijito. ¿Sabe? Me hace recordar quién es mi Padre. Yo sé quién es mi Padre en la tierra, lo conozco, amo a mi papá aquí en la tierra. Él sabe que lo quiero mucho y yo sé que Él me quiere mucho. Durante muchos años yo le lloré a mi mamá, es que nunca me dijo mi padre que me quería. Mi drama principal de irme de la casa fue precisamente porque mi papá no me trataba con cariños.
Ese fue mi drama principal. Es que tú nunca me has dicho que me quieres. Mi papá se me quedaba mirando. Y ese era mi reclamo principal hacia mi padre. Hoy mi papá, los nietos y los bisnietos lo ablandaron. Y la coraza que mi papá tenía de esa dureza con la que mi papá fue hacia mí y hacia mis hermanas, ahora con los nietos y los bisnietos se quebró. Ya los nietos vienen y le juegan el cabello, los bisnietos se le trepan encima, lo ponen a marchar. Y ahí está mi papá, siendo algo que yo no vi como hijo, pero que mi papá siempre fue. Mi papá no fue otro, no es otro ahorita, no es otro con sus nietos, es el mismo. Lo que pasa es que nosotros como hijos quisiéramos que los papás fueran como nosotros queremos, pero ellos son quienes son. Y de repente queremos que Dios, hacemos eso mismo, lo proyectamos hacia Dios y queremos que Dios sea con nosotros como nosotros queremos. Que nos diga que nos quiere cuando queremos, que nos dé lo que nosotros queremos cuando lo pedimos, que haga por nosotros lo que esperamos cuando le estamos diciendo que lo haga. Eso es lo que queremos, que Dios sea nuestra manera, en lugar de nosotros ser como Él, que es nuestro Padre. Hoy tengo 50 años, hermano, estoy por cumplir 51 años. Sí, muy poco, pero tengo 51 años y a mis 51 años apenas me doy cuenta de la calidad de padre que yo tengo. Hoy, gracias a Dios, vive. Y unas semanas atrás se los conté y se los platiqué. Mis hermanas me avisaron que habían hospitalizado a mi papá y tuve que viajar de urgencia a Guerrero para ver a mi padre. Y cada vez que voy a ver a mi papá, cada vez que tengo la oportunidad de visitarlo, lamentablemente es por una emergencia. Y esta última vez que fui, le decía a mis hermanas, lamento mucho que yo tenga que venir por una emergencia. ¿Sabe? La mayoría de los cristianos visitamos a Dios por eso, por una emergencia. Y no porque Él tenga la emergencia, sino nosotros. Buscamos a Dios cada vez que tenemos un problema, cada vez que tenemos una necesidad, cada vez que nos surge el milagro. Urge, Señor, porque este fin de semana me van a venir a cobrar. Urge que me hagas el milagro. Pero perdemos la identidad. Y nos ponemos la camisa de cristianos solamente cada 8 días. La camisa de hijitos nos la ponemos cada 8 días. Me decía mi papá, gracias hijo porque nos visitaste. Le digo, papá, yo quisiera vivir aquí en tu casa y estar con ustedes las 24 horas del día, pero no puedo. Tengo una responsabilidad ahora como padre que cumplir y tengo mi propia casa, pero siempre seré tu hijo. Con Dios es lo mismo, hermano. Tú siempre serás hijo, hija de Dios. Así es que cuando leas hijito, cuando leas ¿cómo? ¿A quién está hablando el Señor? No es Juan, es Dios. Diciéndote hijito, hijita. A veces queremos que Dios, ay hijo. No, hermano, ¿cómo Dios dice? Hijito. Oye, ya me tienes harto. No. ¿Cómo dice Dios? Hijito. Y por más equivocado que estés, y por más que hayas fallado, el Señor te llamará hijito. ¿Amén? Dice Juan 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Está hablando de las cosas del mundo. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Mayor es. ¿Quién está con nosotros? Dios.
Si eres hijito, Dios está contigo. Por eso sí hay una diferencia entre ser hijos y ser creación. Sí hay una diferencia. Y nosotros tenemos que ayudar a la gente a que vea esa diferencia. Que la gente se dé cuenta que sí hay una diferencia entre ser hijos y ser creación. Pero si nosotros que somos los hijos andamos peor que la creación, entonces no, para tener padre como ese mejor ni loco. Que me adopte Carlos Slim, pero no él. Y mucha gente no quiere tener a Dios como padre porque los que somos hijos somos rejijos. Entonces necesitamos, y la parte con la que iba a empezar este mensaje era este versículo. Dios está con nosotros. Lo voy a dejar para la siguiente semana. No se lo pidan. Pero si un engaño que el mundo está queriendo hacer a nosotros, a los hijos de Dios, es que estamos vencidos. Es que no podemos. Que no puedes con los gastos. Que no te alcanzan para tus necesidades básicas. Que no te alcanza para comer. Que no tienes para salir del problema. Que cómo le vas a hacer para pagar semejantes deudas. Que cómo vas a hacer para quitar esa enfermedad de tu cuerpo. No hay médico que la cure. Se nos olvida que somos hijos de Dios. Y que si Dios es con nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que está contigo es mayor. El que está contigo es superior. Así es que vamos a orar. Voy a parar aquí porque ya me están dando ganas de predicar. Y lo voy a parar aquí. Ay, como quisiera que usted pudiera experimentar, que usted pudiera tener la certeza en su corazón, y esa es mi oración, y espero que así sea, que no sea un sentimiento de sentirte hijo. Cuando me enojé vuelvo al ejemplo, cuando me enojé con mi papá y me fui de su casa, me peleé con los dos. Mi mamá trató de defenderme y de calmar a mi papá, y luego cuando yo me puse necio, porque mi papá se calmó, yo me puse violento, mi mamá trató de calmarme a mí y ayudar a mi papá. Cuando yo me fui renegando de mi padre. De hecho, a todos los que pude, se lo dije. Mi papá es un mal padre. A todos a quienes pude decírselo, se los dije. A mis amigos principalmente, a mis parientes. Cuando me preguntaban, oye, Axel, ¿no vas a volver con tu papá? No, mi papá es un mal padre. Hoy me arrepiento porque sé que no lo es. Sé que cometió errores, que se equivocó, como yo lo he hecho con mis hijos. Que me he equivocado, que le he regado, que he dicho cosas que no tenía que haber dicho, o he hecho cosas que no tenía que haber hecho. Pero al final, hoy yo creo que mi papá es un excelente papá. Y eso me ha permitido a mí como hijo, reconocer la calidad de padre que tengo. Y al reconocer a mi padre terrenal, a quien puedo ver, que gracias a Dios hoy todavía vive, y espero que me viva muchos años más. Hoy que puedo reconocer la calidad de padre que tengo y cómo es mi papá, me doy cuenta que el problema para poder ver a Dios como padre es que no tuvimos un buen padre. O creemos que no lo tuvimos. O tuvimos problemas con nuestro padre. O nuestro padre no fue el mejor ejemplo que pudimos haber tenido. Y entonces esa relación mocha, trunca, rota que tuvimos con nuestro Padre terrenal se refleja con la relación con nuestro Padre celestial. Así es que antes de ir al siguiente paso para poder conquistar el mundo y vencer a tus enemigos,
que es lo que le quería hablar hoy, para poder dar ese paso, necesitamos reconciliarnos con nuestro Padre. Yo no sé cómo fue tu papá. Yo no sé si tú conociste a tu papá, si no lo conociste. Si tu papá fue un buen padre o no. Si tu papá tuvo problemas con algún tipo de adicción o no. Si tu papá te violentó físicamente, verbalmente, sexualmente, no lo sé. Yo no sé cómo fue la relación con tu padre. Pero una de las razones o una de las cosas que este mundo trata de hacer es que la relación con tu padre esté mal. Eso es lo que busca este mundo. Eso es lo que busca el diablo. Que tu relación con tu padre terrenal esté mal. Porque si tu relación con tu padre terrenal está mal, y tú tienes rencor en tu corazón y estás enojado con tu padre y estás molesto porque no te dejó herencia, porque todo se lo tomó, y te dejó pobre a ti, te dejó en ruinas, o te dejó endeudado, no te dejó herencia, o nunca te dio un cariñito, nunca te dijo te quiero, nunca te dijo te amo, no te impulsó en tus sueños, no te concedió tus anhelos, no te compró el juguete que querías. Cualquier cosa que haya hecho mal tu padre es razón suficiente para que tu relación con tu padre se rompa, se trunque, te enojes con la paternidad. Y entonces somos huérfanos. Nos volvemos huérfanos. Aunque tu padre viva, te vuelves huérfano. No conoces la paternidad. Y el no conocer una verdadera paternidad, no tener una sana relación con tu padre, impide que tengas una sana relación con tu Padre Celestial. Yo no sé cómo sea la relación con tu papá. No sé cuántos problemas hayas tenido con tu papá. Yo he tenido problemas con mis hijos, con todos ellos. Pero hemos procurado sanarlos. Y hemos procurado reconciliarnos. Y hemos procurado estar en paz. Y llevarnos bien. Y tratarnos bien. Y si necesitamos ayuda, nos ayudamos. Si necesitamos consejo, nos aconsejamos. Y nos mostramos nuestro amor y nuestro aprecio. Y yo creí que era un buen padre, pero ¿sabe qué entendí? Que no se trata de la imagen que mis hijos puedan tener de mí, sino de la relación que ellos puedan tener con Dios. Eso es lo que a mí me interesa. Que ellos tengan una buena relación con Dios y que siempre tengan presente en su corazón que son hijitos. Ayer no había visto a mi hijo Israel que llegó él ya está viviendo aparte y llegó a la casa ayer y no lo había visto que ya había llegado. Y cuando llegó, le dije, hijito, ya llegaste. Me sentí raro decirle hijito. Pero eso fue lo que dio origen a este mensaje. El saber que somos hijitos. No me avergüenzo decirle a mis hijos hijito, ni en público ni en privado. No me avergüenza abrazarlos, besarlos, ni en público ni en privado. Pero tampoco me da vergüenza regañarlos, ni en público ni en privado. Que en público no lo he hecho, pero en privado sí lo he hecho. Cuando hablo en privado, hablo de la casa para adentro. Todos los que están en la casa son familias, y es que si todos se enteran, no hay problema. Pero ¿sabe por qué? Porque mi relación con mi padre se restauró. Con mi padre terrenal. Así es que hoy quiero dejar en tu corazón que puedes restaurarte con tu padre terrenal. Si tu padre vive, no necesitas ir a decirle que lo perdonas porque a lo mejor te lo toma mal. Pero sí, desde tu corazón empieza a perdonar. Empieza a observar las cosas buenas que tu padre te dejó. Y si no hay una sola buena, dices, no, pero es que mi padre me abandonó cuando yo nací, así es que no conozco a mi padre, de mi padre no le debo nada. Bueno, le debes una cosa: la vida. Estás vivo. Existes aquí y ahora. Pero es que mi papá abusó de mi mamá y por eso vivo. Aún así, necesitas restaurar la relación con tu Padre terrenal.
No digo que vayas y te vuelvas su mejor amigo, ni que vayas y te reconcilies con él porque él no quiere reconciliarse contigo, no. Lo que digo es que tú debes de entender que la paternidad en tu vida es necesaria. Y si no has encontrado en tu Padre terrenal esa paternidad, tu Padre celestial te la da. Amén. Pero necesitamos entender que la paternidad es importante. En México se habla mucho del machismo, pero somos un país matriarcal. Nos pueden mentar el padre. Con tu padre nos vale. Pero no nos toquen a la mamá. No nos digan algo de la mamá porque... Y somos una sociedad machista. Mi pregunta es: ¿de quién es la responsabilidad? Si somos matriarcales. ¿Quién enseñó a los niños a ser machitos? Necesitamos cambiar eso. Hoy tenemos hombres irresponsables, holgazanes, flojos. ¿Sabe por qué? Porque la paternidad se ha destruido. Porque no tienen una relación buena con sus padres. Necesitamos restaurar eso. Si tus hijos tienen problemas con su papá, es un buen momento para que tú ores y le digas al Señor: Señor, ahí te encargo a mis hijos. Señor, toca a mis hijos. Sé tú su padre. Ellos no tuvieron un buen ejemplo de padre. Sé tú su padre. Ayúdalos a reconciliarse con la paternidad. Necesitan la paternidad para que les puedan llamar hijitos. ¿Sí está conmigo? Luego le hablo de eso, pero me acordé nada más. Vamos a ver. Yo no sé cómo te lleves con tus papás. Yo espero que bien. Si no te llevas bien, si la relación con tus padres no es buena, creo que es un buen momento para restaurar eso y para dar el siguiente paso. Hermanos, queremos conquistar al mundo y vamos como soldados ahí malheridos, todos. Ay, vengo a conquistar al mundo. No podemos ni levantarnos, no podemos ni tomar una decisión porque andamos heridos, que andamos maltrechos, ahí estamos dañados en el alma, que no podemos sanar, porque no podemos avanzar. Es que vamos a conquistar el mundo. Vamos a vencer a nuestros enemigos, vamos a superar la adversidad. Necesitamos estar sanos y vamos a empezar a sanar nuestra relación con la paternidad. Con tu padre terrenal, la relación con tu papá, yo no sé cómo sea. Si tu papá hizo algo, te dijo algo, actuó algo, no estuvo, te abandonó, lo que sea que haya hecho, es un buen momento para perdonarle. Así es que cierra tus ojos ahí donde estás. No voy a apelar a tus sentimientos, no necesito verte llorar para creer que lo estás perdonando o que tu corazón está sanando. No necesito manipular tus emociones para llevarte al sentimentalismo, donde la sanidad interior obre desde las emociones. No, la sanidad interior obra desde las convicciones, no desde las emociones. Cuando tus convicciones sanan, tus emociones sanan. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que restaure tu vida. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu iglesia que escucha este mensaje, por aquellos que están recibiendo esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús que bendiga sus vidas, que ayudes a cada uno, que fortalezcas la fe, que la relación con sus padres, si no fue buena, Señor, hoy sea restaurada. Que si las heridas del pasado de sus padres no fueron buenas, hoy sean restauradas. Padre, el perdón nos permite sanar, liberar nuestra alma, pero también liberar el alma de aquel que nos lastimó y nos hizo daño. Hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sana los corazones. Que el perdón venga desde lo más profundo, desde su corazón, desde lo más profundo de su alma. Ellos puedan tomar, mis hermanos y mis hermanas, puedan tomar la decisión de perdonar a aquellos que les fallaron, a quienes tenían que enseñarles el reflejo de la paternidad sana, el reflejo de la paternidad bien hecha. Ahora, en el nombre de Jesús, sean sanados
sean sanados en el nombre de Jesús y puedan perdonar, Señor, y ser perdonados. Padre, que en su mente, en su entendimiento, en sus pensamientos quede claro, Señor, que la paternidad es buena para sus vidas. Por más malo que haya sido su padre, por más perverso que haya sido su padre, por más frágil o débil que haya sido su padre, ahora en el nombre de Jesús ellos puedan tener una imagen correcta de la paternidad en sus corazones y entender que cuando son llamados desde el cielo, son llamados hijitos. Es porque tú estás mandando esa palabra que restaura, que sana, que libera en su paternidad, en su relación con la paternidad, para que ellos puedan vivir en el nombre de Jesús y cada uno de nosotros podamos tener una relación correcta con la paternidad. No solo la que tenemos aquí en la tierra, nosotros siendo padres y también con nuestros padres si es que aún viven, sino también, Señor, es esa paternidad restaurada contigo. Que seamos, Señor, hijitos, entendidos, claros en nuestras convicciones de que somos tus hijos para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hermano, hermana, si usted quiere perdonar ahora, yo no sé cómo haya sido la relación con su papá. Si haya sido buena, mala, a medias, malos entendidos, regaños, insultos. Donde a veces terminamos justificando a las personas y decimos, no, es que así es, seco, es duro, es recio, así es, no importa. No se trata de justificar a los demás, se trata de tener una relación sana con aquel que es el reflejo de la paternidad de Dios. Y si tú eres papá o eres mamá, que tengas una buena relación de paternidad con tus hijos. Que haya un respeto mutuo, un amor incondicional, una generosidad desprendida, indescriptible, una cobertura, una protección, Señor, fuerte, sólida, entre tú y tus hijos. Pero que los lazos que haya entre ustedes sean lazos de amor, no lazos de dolor, de resentimiento, de falta de perdón. Así es que, si tú necesitas perdonar y pedir perdón, este es un buen momento. Abre tu corazón. Desde lo más profundo de tu corazón tú di con tus propias palabras o repite estas palabras que yo voy a orar en este momento. Señor Jesús, yo perdono a mis padres que hicieron que mi relación con la paternidad se quebrantara, se debilitara o se destruyera por completo. Señor, yo perdono a mis padres. Ellos son personas que cometieron muchas equivocaciones, pero también tuvieron muchos aciertos. Por eso hoy, Señor, libero sus vidas. Ellos son verdaderamente libres. Ellos son completamente libres. No me deben nada. Sus vidas están en libertad, para que vivan en plenitud, para que si aún están vivos, Señor, ellos sean verdaderamente felices, sanos, restaurados, prósperos, en el nombre de Jesús. Si ellos ya no están, Señor, te pido que sus almas sean libres y que mi alma también sea libre. Ahora yo soy libre en el nombre de Jesús y mis generaciones, las generaciones que vienen después de mí, también son libres. El perdón, Señor, nos libera. Nos hace verdaderamente libres en Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor. A ti la gloria. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse por un momento.
Amén. Que nos estás viendo, di amén. También ahí escríbele amén. Y vamos a orar para despedir a nuestros hermanos que nos ven en línea. Sean muy bendecidos. Gracias por sus oraciones. Gracias por sus ofrendas, por sus semillas, por sus diezmos. Gracias, en verdad. Es un gusto estar en contacto y servirles. Y lo que hemos dicho últimamente, si no tienes una iglesia donde congregarte y no tienes un lugar donde experimentar esta paternidad que Dios quiere mostrar a tu vida, congrégate con nosotros. Estamos para servirte. Ponte en contacto a través de un mensaje. Mándanos un mensaje de WhatsApp o aquí en esta misma red social. Y nosotros nos ponemos en contacto contigo para decirte qué hacer y formar parte de la comunidad Manto Nuevo. Les mandamos un abrazo, les bendecimos y agradecemos su compañía. Nos vemos el próximo martes con la ayuda del Señor. Bendiciones. Vamos a orar, perdón. Me estoy olvidando, vamos a orar. Padre, gracias. Bendecimos a aquellos que nos ven en línea. Les enviamos una palabra de fe y de bendición. Y que tu presencia sea con ellos tocando su corazón, restaurando sus vidas por completo. Y las relaciones con sus padres también sean restauradas. Que puedan experimentar, Señor, tu gracia, tu favor y tu misericordia. Y que puedan hacer más allá de lo que sus propias fuerzas les permiten. Porque saben y reconocen que son hijos tuyos. En el nombre de Jesús los bendigo, bendigo sus finanzas, bendigo sus ofrendas, sus semillas, lo que hacen llegar a este ministerio para hacer que este ministerio siga avanzando. Gracias, Señor, por ello. Bendecimos sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos hasta la próxima.